Qué hermoso canto acabamos de escuchar en este momento. Y quiero invitarte, antes de que podamos entrar al tema, antes de que te pueda dar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida, me gustaría que me acompañaras al Salmo 121. Dice así: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de su pueblo. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna lo hará por la noche. El Señor te protegerá de todo mal, te protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué te parece si antes de iniciar cierras tus ojos unos momentos y oramos este salmo? La promesa inicial del Señor, de parte de Dios para nuestra vida, dice: yo estoy al pendiente de ti. David decía: ¿a dónde voy a acudir en mi tiempo de angustia, en mi tiempo de necesidad? Dice: alzo mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? Nuestra ayuda proviene del Señor. Padre, en esta hora te doy tantas gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, y cuando más necesitamos de ti, hay una palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. Señor, en estos tiempos de necesidad, familias han pasado por momentos de angustia. Familias se han visto acorraladas en algún área de su vida, en las emociones, en tristeza, en depresión en algunos, en preocupación, en temor otros, mi Dios. Pero tu palabra nos anima, nos reconforta cuando dice que tú eres el que cuida de nosotros, que no se duerme aquel que puede velar por nuestra alma, por nuestra necesidad primordial, que es estar conectados con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque al igual que David, nosotros podemos decir que tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en medio de dificultades. Cada persona, mi Dios, que pueda estar conectada en este momento, que esté escuchando, tiene una necesidad particular. Nuestra oración es que tú escuches esa oración y atiendas la necesidad que se presenta delante del trono de tu gracia. Somos tu pueblo, Señor, somos tus hijos, y tú has prometido cuidar y velar de tu pueblo Israel y de tus hijos. Oramos para que este tiempo se pueda manifestar aún más tu bondad, tu misericordia y tu ayuda en tiempos de necesidad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a escuchar este mensaje y regresamos en un momento más. Bienvenido, gracias por permitirme entrar hasta la comodidad de tu casa, a lo mejor tu oficina, algún área de trabajo en la que puedas estar el día de hoy escuchando este mensaje. Para mí es un honor poder entrar, un honor y un privilegio poder entrar hasta tu hogar. Muy bien, Dios tiene algo para ti, para mí en esta mañana, en este día. Y quiero hablarte acerca del cristiano bocho, ¿sí? Todo mundo conocemos los bochitos, todo mundo hemos tenido o un bochito en casa o a un familiar o amigo conocido que tuvo o tiene un bochito. Conoces muy bien esos vehículos, son de marca alemana y son conocidos, además de por su peculiar forma, por el aguante que tiene este vehículo. Cualquier persona, cuando quería comprar un vehículo económico, un vehículo rendidor, aguantador, casi todo terreno, lo primero que venía a su mente hace algunos años era tener un bochito, porque sus refacciones son realmente muy económicas o eran muy económicas para conseguirse. Cualquier persona podía meterle mano y lo podía arreglar, no se necesitaba de un especialista. Además, cuando hablamos acerca de rendidor,
Este vehículo podía andar con 20 pesos de gasolina y podía recorrer media ciudad sin siquiera chistar o preocuparse. Así es que todos conocemos de alguna manera un bochito. Y hoy quiero hablarte acerca de que como cristianos debemos de tener un corazón como el bochito, ¿sí? Un corazón que con muy poco mantenimiento resulta ser rendidor, que con muy poca gasolina puede avanzar. Hoy día, en esta temporada en la que hemos estado viendo durante 6 meses ya, viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo en el cual a todos nos sacudió este tiempo de una u otra manera. Algunos entró mucho temor, ¿sí? Mucha preocupación en lo laboral, en lo económico. Otros en su salud se vieron muy preocupados, y etcétera, etcétera. Otros en distintas áreas. Pero yo creo que esta temporada nos sacudió a todos. Y tantos fueron sacudidos, o tantos fuimos sacudidos, que algunos inclusive aprovecharon para abandonar la fe. Muchos aprovecharon para decir, no sé si seguir a Cristo Jesús tenga buenos dividendos. Mira en la posición en la que me encuentro ahora. Y algunos han abandonado porque han olvidado las bondades y las misericordias que Jesús ha tenido para cada uno de nosotros. Así es que por eso el título de el cristiano bocho o el cristiano bochito. Ese cristiano que con muy poca gasolina puede avanzar, puede seguir confiando a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que todo lo que parece a nuestro alrededor o lo que se ve a nuestro alrededor son problemas, son dificultades, se oyen crisis, se oyen realmente momentos muy duros para vivir. Pero nosotros no somos los primeros ni los únicos que habremos atravesado por un momento así. El día de hoy quiero hablarte acerca de 2 personajes que estuvieron viviendo también momentos que realmente fueron decepcionantes, se sintieron decepcionados, sintieron que las fuerzas probablemente se les habían agotado, las ideas habían terminado. ¿Y qué hacer cuando eso sucede? ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando eso no sucede? Y el primer ejemplo del cual te quiero hablar el día de hoy es el ejemplo de David. Conocemos su historia, conocemos a ese David, ese joven atrevido, gallardo, guerrero, que levantó la mano cuando un gigante llamado Goliat estaba amenazando a todo el ejército de Israel. Conocemos también que David fue ungido rey de Israel mientras Saúl todavía estaba en el trono de Israel. Digámoslo así, fue ungido y le dijeron, vas a ser el próximo rey de Israel, pero vas a ser paciente, vas a tener un tiempo en el cual Dios va a seguir probando tu corazón, va a seguir trabajando contigo y llegado el momento indicado vas a tomar el trono. Conocemos a ese David que es el conocido por la Biblia como el mejor rey de Israel. De hecho, hasta el día de hoy, si tú le preguntas a un israelita, te van a hablar de David como el mejor rey que haya tenido esa nación. Y de hecho la puedes ver su amor hacia David a través del símbolo que ondea en su bandera. Así es que en lo que David se convertía en el mejor rey de Israel y en medio de que David había sido ungido rey de Israel, nos encontramos a medio camino. A un David que estaba siendo perseguido por Saúl, que estaba bajo amenaza de muerte y tenía que estar huyendo de un lado a otro, de una ciudad a otra. Estaba, como le conocemos aquí en México, viviendo a salto de mata. Porque en cuanto David se enteraba de que, Saúl se enteraba de que David había llegado a una ciudad, Saúl iba a buscar a David y este tenía que huir nuevamente.
y andaba en cuevas, andaba en el desierto, hasta que llega un momento en el cual David dice: si me quedo en mi nación, si me quedo en Israel, corro peligro de muerte. Mejor me voy a vivir a tierra de mi acérrimo enemigo, los filisteos. Y toma sus cosas, toma sus esposas, sus mujeres, y se va a vivir allá, pero no se va a vivir solo. Recuerda también que en el camino de huir, 400 hombres se habían unido a David. 400 hombres que, al igual que David, se sentían frustrados, eran perseguidos, a lo mejor perseguidos políticos, eran hombres valientes, algunos de ellos, pero la Biblia les describe a estos 400 hombres como hombres, número uno, endeudados, y número dos, amargados con la vida. Tenían problemas económicos, tenían problemas seguramente con la esposa, con la familia, porque sabemos todos que cuando hay problemas económicos en el núcleo familiar, todos los demás problemas se magnifican y empieza a estallar el hogar. Así es que eran personas con deudas, con problemas económicos, pero además ya era tanta su condición, tan frustrante su vida, que se habían convertido en hombres amargados. Así es que David decide irse a Filistea y estar bajo el cobijo del rey Aquis. Estando en ese lugar, estando en esa tierra, David lo que hacía era salir con sus 400 hombres y visitaban las aldeas de los filisteos. Las saqueaban, robaban sus riquezas, robaban su ganado y aniquilaban a hombre, mujer y niño. No dejaban a nadie, como decimos en nuestro lenguaje, no dejaban títere con cabeza. De tal manera que nadie podía ir con el rey y decir: nos atacó David. Y así el rey Aquis tomara represalias en contra de David. A eso se dedicaba David en el momento en el que fue ungido como el próximo rey de Israel y en el momento en el cual fue coronado como rey de Israel. En medio, esta es parte de su historia. Ahora, quiero contarte esta parte porque todos hemos tenido altibajos, todos hemos tenido momentos muy buenos, momentos en los cuales decimos: Dios, reconozco que tú has estado conmigo, con mi familia, he visto tu mano, he visto tus milagros en mi vida, pero también ha habido momentos en los cuales estamos tan abajo en nuestro ánimo, hemos estado frustrados, viviendo con algún grado de frustración, de temor, de angustia, qué sé yo. De tal manera que en lugar de estar en la parte alta de nuestra fe, estamos en la parte baja, nuestro lugar más bajo en fe. Tanto así que habrá algunos que digan: ¿para qué sigo buscando de Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me conecto a una iglesia? Estoy cansado y no veo resultados. Pero David, a pesar de que tenía poca gasolina en su bochito, él seguía avanzando en su fe. Y es algo de lo que quiero tratar el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 30 del primer libro de Samuel, el versículo 1 en adelante. Dice: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, lugar donde ellos vivían, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. A David le pagan con su propia moneda. David iba a otras aldeas y hacía eso. Se robaba las riquezas. David mataba a todos los habitantes. Aquí sufren un secuestro masivo. Dice que se llevan a todos los que estaban ahí, a todas las mujeres,
A todos los niños, a todos los ancianos, los secuestran y se los llevan cautivos. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos, estaban en este secuestro. Imagínate llegar a casa después del trabajo, después de tus actividades cotidianas y te das cuenta no nada más que se metieron a tu casa y saquearon, voltearon todos los muebles en busca de dinero, trataron de abrir todos los cuartos posibles, sino que además han secuestrado a tu familia. ¿Cómo te sentirías si una situación así te llega a pasar? O peor aún, ya te ha pasado. La verdad es que el ánimo se va hasta los pies. La verdad es que nuestra confianza, si tenemos nuestra confianza en Dios, en ese momento yo creo que muchos nos olvidaríamos de eso. Porque estamos esperando que todo esté bien y de repente nuestro mundo da un giro de 180 grados y de estar en la cima ahora estoy en lo más profundo y mi ánimo está por los suelos, está en los niveles más bajos. Pero eso no es todo. No nada más es esa preocupación la que invade a David, sino que dice que, versículo 4, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta que se quedaron sin fuerzas. Imagínate esa clase de dolor que sintió David y sus hombres. A lo mejor tú has hecho eso. A lo mejor te han dado una noticia en tu salud y te has puesto a llorar y a gritar y a mirar al cielo y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me sucede esto a mí? A lo mejor te llegó una noticia de la pérdida de algún familiar y has llorado hasta quedarte sin fuerzas. En otras ocasiones, alguna pérdida en el negocio, un asalto, un robo al negocio y era tu fuente de sustento y volteas hacia el cielo y lloras hasta quedarte sin fuerzas. Imagínate este cuadro. Pero la cosa no para ahí, sigue aún peor. Versículo siguiente, también habían caído prisioneras las dos esposas de David. Y versículo 6, David se alarmó, dice esta versión. David empezó a preocuparse. Ya tenía malas noticias en sí, pero ahora venía una peor. Dice, pues la tropa, sus hombres hablaban de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados. Subraya esa porción en tu Biblia, por favor. Todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Ahora quiero hablarte un poquito acerca de estos hombres. Como te lo mencioné, habían llegado a la cueva de Adulam a decirle a David, ¿te está persiguiendo Saúl? Y nosotros tampoco figuramos dentro de la élite de la nación. También somos ladrones, somos defraudadores, somos personas que no pagan sus cuentas. Así es que te seguimos, David. Nos ponemos a tus órdenes. Sabemos que eres un gran líder. Lo vimos cuando te enfrentaste a Goliat. Ahora permítenos formar parte de tu tropa. Permítenos ser parte de tu ejército. Y muchos de ellos le rindieron su honra, le rindieron su amistad a David, pero no nada más eso. Vas a leer en libros más adelante acerca de unos hombres llamados los valientes de David. Y vas a poder escuchar de esa lectura, vas a poder recibir que hubo hombres que se atrevieron a hacer cosas totalmente increíbles. Hemos hablado acerca de Benaía, por ejemplo, un hombre que se enfrentó a egipcios, se enfrentó a moabitas gigantes y se enfrentó con un león. No nada más se enfrentó, persiguió a un león hasta meterlo en una fosa y ahí matarlo en un día con nieve. Otro que se levanta y empieza a defender un campo de lentejas, un campo que nada valía, pero él lo defendió.
Ese era el tipo de hombres que seguía a David. ¿Y sabes por qué se convirtieron en valientes de David? Porque David los inspiraba. Porque muy probablemente en las noches cuando estaban cenando, cuando había una fogata, David les contaba cómo se enfrentaba con los osos, cómo se enfrentaba y les arrebataba de las fauces de los leones a los borregos o a las crías que estaba pastoreando David. Así es que estos hombres no nada más eran un grupo que seguía a David, eran hombres que eran inspirados por David para convertirse en alguien diferente. Pero cuando la crisis toca a su puerta, lo primero que pensaron fue en apedrear a su líder. Lo primero que pensaron es, vamos a matar al que nos ha hecho que lleguemos a este punto. ¿Sabes? Yo no creo que hayas llegado a un punto así, pero en estos días de crisis, en estos días difíciles, algunas personas han volteado hacia su David, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y han hablado, tú prometiste que nos ibas a cuidar, tú prometiste que ninguna peste iba a tocar nuestra morada, tú prometiste que si te seguíamos íbamos a estar bien. Y déjame te digo esto, Dios promete algunas cosas, pero algo que nunca ha prometido es que no vamos a atravesar por problemas. Al contrario, nos dice, cuando andes por el valle de sombra de muerte. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Mateo 7 nos dice, vendrán las tormentas, vendrán las lluvias, el nivel del agua va a subir y el que haya puesto su casa sobre la roca, ese prevalecerá. En otras palabras, no dice, si llega a llover, si llega a subir el cauce de los ríos, si llega a haber una tempestad. No, dice, cuando pase la lluvia, cuando los ríos aumenten, cuando la tempestad toque a tu puerta. Eso significa que no estamos exentos de vivir momentos de crisis, como lo hemos vivido en estos 6 meses. Sin importar cuál es la crisis, algunos la pasaron no tan mal, otros la pasaron inclusive muy bien, felicidades, pero otros están pasando por momentos muy difíciles. Y aquí es donde viene una respuesta de David. Imagínate, se han llevado sus cosas, se han llevado a sus esposas, se han llevado a sus hijos. Eso ya es suficiente para que el ánimo esté por los suelos. Y échale que sus hombres lo quieren matar. Pero mira lo que él dice en el versículo 6. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Sabes, hay cristianos que únicamente siguen a Dios mientras todo está bien. Mientras sus finanzas van viento en popa, todo lo que emprenden, hay una remuneración económica y dicen, wow, Dios, eres bueno, gracias. Cuando la salud está bien, Señor, te agradezco, mira, mi familia está bien. Cuando en la familia no hay conflicto y al contrario, parece que estamos en un tiempo de felicidad. Y es ahí cuando decimos, Señor, gracias. El hecho de buscarte, el hecho de amarte, el hecho de servirte ha traído toda esta bonanza, esta tranquilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos cuando las crisis tocan a nuestra puerta? Esta no era una sola crisis, fueron varias crisis seguidas. Se roban a su esposa, a sus hijos, se queda sin dinero y sus hombres se le están volteando. Hay traición en sus hombres. Todo eso lo está recibiendo el corazón de David. Pero David tenía un corazón como el de un bochito. ¿Sabes? El bochito fue creado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y fue creado para poder ser un vehículo mensajero entre
los campamentos nazis. Y ese vehículo era literalmente todoterreno, podían hacerle de todo y él iba a seguir avanzando hasta cumplir la misión. Y David tenía un corazón así. Y la intención es que tú y yo aprendamos a cobrar ánimo como David, de tal forma que a pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias, a pesar de todo lo que escuchamos o estamos viviendo, cobremos ánimo y sigamos avanzando hacia la meta que es Cristo Jesús, hacia la meta que es convertirnos o parecernos cada vez más, llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de nuestra meta. Pero muchas personas están tirando la toalla, muchas personas miran los problemas, miran las crisis y tiran todo por la borda. Te hablaba de dos personajes, te voy a llevar a conocer al segundo. Has oído de Pablo, por supuesto. Pablo, un hombre férreo, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Sucede esto. Pablo tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y su vida es cambiada, es transformada, y toda esa pasión, toda esa garra que él tenía para perseguir a los cristianos, porque él pensaba que hacía un servicio a Dios así. Jesús tiene un encuentro personal con él y las cosas cambian. Y ahora dice la Escritura que Pablo iba a saber lo mucho que tenía que sufrir, escucha bien, lo mucho que tenía que sufrir para llevar el evangelio del reino. Y en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, vamos a leer una declaración. Hay un asunto un poquito fuerte entre seguidores del cristianismo, seguidores algunos de Pablo, otros de otros maestros de las escrituras. Y parece que Pablo, que siempre manifiesta una humildad, siempre manifiesta inclusive en una de sus cartas dice, yo soy un abortivo, un apóstol abortivo, fuera de tiempo nací. O sea, él habla con mucha humildad. Pero parece que le llega el agua hasta el cuello en esta situación y empieza a sacar, digámoslo así, sus credenciales por lo que había estado viviendo por llevar el evangelio a distintos lugares. Y vamos a leer un poco de lo que él experimentó. Estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice así: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado arduamente. He sido, escucha bien, encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántos de nosotros podríamos aguantar una sola línea de lo que acabamos de leer? No hablemos de todo. Una sola línea. Inicia diciendo Pablo, he estado en la cárcel más veces.
a causa del Evangelio, no a causa de fechorías o de delitos, a causa del Evangelio. Dice, he estado en peligro, me han golpeado, me han apedreado, he naufragado, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que un hombre como Pablo y como David, a pesar de todos los asuntos negativos en su vida, sigan avanzando? ¿Qué es lo que hace que estos hombres sigan avanzando? ¿Qué es lo que haría que tú y yo, a pesar de lo que estamos viviendo en esta temporada, sigamos confiando en Dios? ¿Qué es lo que haría? Y quiero llevarte a estos 3 puntos. Número 1, el primer punto, tener un encuentro con Cristo Jesús. Sabes, hay muchas personas que se consideran cristianas única y exclusivamente porque vienen a un auditorio, van a una reunión, les hablan de Jesús, algo sucede, dicen, ok, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Si vamos al caso de Pablo, el encuentro que tuvo con Cristo Jesús fue sobrenatural. Dice la Escritura en el libro de Hechos que él iba caminando, él iba persiguiendo a los cristianos e iba en dirección a Damasco. Y cuando está en el camino, una luz resplandeciente se le aparece en el camino, lo tira en su andar, lo tira, y una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo contesta, no sé quién eres, no te puedo ver. Él quedó ciego en ese momento, no te puedo ver. ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Conocemos la historia. Pablo, después un discípulo es enviado para orar, imponer manos sobre Pablo, y Pablo cambia lo que él consideraba que era correcto, ahora se da cuenta que estaba haciendo lo incorrecto. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con Cristo Jesús y eso le bastó para que cuando se presentaran los azotes, cuando se presentara el meterlo a la cárcel, cuando se presentaran los naufragios, Pablo seguía confiando en Cristo Jesús porque había tenido un encuentro personal y sobrenatural con Jesús. Pero ahora vamos con David. David no parece que haya tenido un encuentro sobrenatural. David simplemente parece que David ya tuvo una relación personal profunda con Dios. De tal manera que cuando llega el momento de que el ejército de Israel estaba temblando por los gritos de Goliat, David dice, ¿quién es este incircunciso filisteo que está desafiando al ejército del Dios viviente? Ahora, los estudios manifiestan que David tendría aproximadamente 17 años cuando se enfrenta a Goliat. Lo que quiere decir que David tenía una convicción muy fuerte desde niño de quién era Dios en su vida. Pero él no tuvo un encuentro sobrenatural. ¿Sabes qué es lo que creo? Que David, mientras estaba pastoreando, mientras su padre le decía, órale, vámonos al campo, vete a alimentar, vete a buscar pastos verdes, vete lleva alimento, vas a acampar y no regresas aquí hasta que los animales estén satisfechos con su alimento. Yo creo que David durante las noches veía el paisaje, veía las estrellas. Durante el día podía ver la provisión de Dios, aún sin conocerle directamente. Y él tuvo un encuentro apacible con Dios. No uno sobrenatural, no uno donde ardiera una zarza, no uno donde como Pablo una luz y una voz le hablara. No, sino como la gran mayoría de nosotros, que hemos sentido una profunda convicción dada por el Espíritu Santo de que tenemos que rendir nuestra vida a Cristo Jesús. Y cuando la rendimos, Cristo toma nuestra vida
Y si se lo permitimos, empieza a trabajar. Cuando le decimos, Señor Jesús, toma el control de mi vida, haz lo que tengas que hacer. Estoy cansado de ser una persona temerosa. Estoy cansado de ser una persona que solamente cuando habla ofende, hiere a los demás. Estoy cansado de ser una persona iracunda. Estoy cansado de un largo etcétera. Jesús empieza a hacer su obra perfecta en nosotros. Creo que David tuvo un tipo de encuentro así con Dios. Nada sobrenatural, nada rimbombante, nada espectacular. Pero eso le bastaba a David para que cuando sus 400 hombres se rebelaron en contra de él y querían apedrearlo y querían matarlo y hacerle quién sabe qué tantas cosas, David lo que hizo fue cobrar ánimo y buscar la dirección de Dios. Que cuando Pablo, después de dar toda esta perorata, después de decir, esto es lo que yo he vivido, y aún así prosigo a la meta, que es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que tener un corazón inquebrantable, como lo tenían estos dos hombres. Un corazón que no se detenía en medio de los temporales. Un corazón que veía las crisis y no les daba la vuelta, sino que había que enfrentarlos. Porque sabían que Jesús estaba con ellos. 3 cosas rápidamente a mencionar. Te acabo de mencionar la primera. Debes de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Si tu fe está en lo más bajo, quieres tirar la toalla, déjame te digo esto, tienes que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Pero pastor, yo ya soy cristiano, yo asisto a su iglesia o yo desde pequeño conocí. Sí, pero no has rendido tu vida plenamente a Cristo Jesús. Te animo a que lo puedas hacer en estos días, antes de terminar el día. Número 2, conocer tu propósito. Cuando conoces tu propósito y sabes para qué vives, sabes para lo que fuiste creado, no tiras la toalla rápidamente. Cuando conoces cuál es el propósito que Dios ha sembrado en tu vida, porque cada uno de nosotros podemos tener propósitos muy individuales, muy personales. Hay personas, y a lo mejor tú eres como yo lo fui hace algunos años. Yo decía, a tal edad yo ya debo de estar casado, a tal otra ya debo de tener una casa, a tal otra ya debo de tener familia, y así me iba. Esos eran mis propósitos y mis planes. Pero Cristo Jesús tenía otros planes diferentes para mí. Y Él me mostró su propósito, me hizo pasar por desiertos, hemos hablado de eso también, me hizo pasar por momentos duros, por temporadas difíciles, en las cuales no era para quebrantarme o humillarme, era para que yo reconociera su soberanía por encima de cualquier cosa. Y para que yo reconociera que sus caminos son mucho mejores que mis caminos. En otras palabras, que sus propósitos son superiores a mis propósitos. Punto número 2. Si tú no sabes cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida, no puedes pasar más tiempo, más días sin estar orando y decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? En días pasados tuve una conversación con una persona que me dijo, pastor, ¿esto es todo? ¿Tener un buen trabajo? ¿Tener un buen ingreso? ¿Tener una buena casa? ¿Tener un vehículo? ¿Tener a la familia? ¿Ir a disfrutar a algunos lugares? ¿Eso es todo? ¿No hay algo más? Esto es como que rutinario, monótono y no es que me esté quejando, pero eso es todo. Y yo vi esa inquietud como una sana inquietud.
Oré con él y le dije que Dios te muestre su favor y su propósito en tu vida. Y te vas a dar cuenta que cuando estamos en su propósito, todos los días son una sorpresa. Todos los días deja de ser monótono, deja de ser rutinario, porque estamos cumpliendo su propósito y es un Dios creativo. Y bueno, punto número 3. Necesitas a personas maduras en la fe que te puedan ayudar a atravesar esta temporada. Necesitas personas maduras en la fe que te puedan ayudar a atravesar esta y cualquier otra temporada difícil. ¿Sabes? David tenía amigos. Ya te mencioné que David tuvo a sus 30 valientes, ¿sí? Y que de sus valientes habían surgido grandes amistades, grandes amigos. Pero tiempo atrás había tenido un gran amigo llamado Jonatán. Jonatán amaba a David, tenía un corazón para apreciar lo que David era, lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Y aunque era el hijo del rey, el legítimo sucesor del trono de Israel, Jonatán lo que más apreciaba era la amistad de David. Y yo creo que esa amistad hizo que David tuviese bien enfocado su propósito y bien enfocado lo que quería y lo que debía de hacer. Porque había buenas amistades a su alrededor. El caso de Pablo es similar. Pablo, la Escritura nos habla acerca de no uno, sino varios amigos. El primero, Bernabé, oró por él, fue sanado. Y él presentó a los demás apóstoles. A otro amigo, Silas, con quien estuvo encarcelado en un par de ocasiones. Conocemos ese episodio, cuando estando en cárcel y con el cepo amarrando sus pies y sus manos, Pablo y Silas se pusieron a cantar en la cárcel. Y también otro amigo que tuvo conflictos con él, Marcos, pero después se convirtió en un gran amigo. Necesitamos de estas 3 cosas para que nuestra gasolina o para que nuestro cristianismo pueda avanzar con poca gasolina. Que cuando vengan momentos difíciles y no nos podamos reunir como ha sucedido en esta temporada, nuestro ánimo esté firme y podamos decir al igual que David, pero mi confianza está en el Señor. Sí, los momentos son difíciles, pero mi confianza está en el Señor. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Número 1, un encuentro personal con Cristo Jesús. Número 2, descubre tu propósito. Y número 3, una amistad que sea espiritualmente madura, que te pueda acompañar en tu proceso. ¿Qué te parece si oramos en este momento y le pedimos a Dios? Yo no sé en qué área de tu vida o en qué punto estés. A lo mejor estás a punto de tirar la toalla. A lo mejor estás avanzando como el bochito, estás avanzando por todo terreno, pero te das cuenta de que necesitas a una amistad. Estás avanzando como llaneros solitarios, tú solo. O necesitas descubrir tu propósito. No lo sé. Vamos a orar. Y oro para que el Señor manifieste su gracia y su amor para contigo. Y que puedas escuchar su gran amor y su dirección en lo que sea que haya necesidad. Padre, gracias porque tu palabra es increíble, es aleccionadora, es animante, Señor. Nos anima a conocer más de tu corazón, más de ti, más de tu carácter, Señor. En esta hora queremos orar porque sabemos que estos tiempos nos han menguado en nuestra fe en mayor o menor medida. Han estado trabajando en nosotros de tal manera
que estamos a punto de tirar la toalla algunos. Pero queremos aprender a ser cristianos todoterreno, cristianos inquebrantables, que con poco mantenimiento, con poca gasolina, podamos seguir avanzando, podamos en medio de las crisis seguir levantando nuestros ojos al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene del Señor, creador de los cielos y de la tierra. No confiar en nadie más, no confiar, Señor, en la economía de nuestro gobierno, no confiar en ciertas personas o áreas. Confiamos en ti, Señor. Oramos para que despiertes nuestro espíritu de tal manera que esto pueda ser cada vez más palpable en nuestra vida. Y Padre, aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo los inquiete de tal manera que no pase de este día hasta que hayan rendido su vida a Cristo Jesús. Aquellos que desconocen su propósito por el cual están vivos y por eso muchos quieren tirar la toalla, Señor, sigue despertando su espíritu para que encuentren el propósito al cual tú les has llamado. Y mi Dios, aquellas personas que están caminando como lobos solitarios, anímales y pon las personas correctas. Dice tu escritura que aquel que desea tener amigos debe demostrarse amigo. Que empecemos nosotros a buscar ser mejores amigos para otras personas. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por conectarte. Espero que este fin de semana sea increíble para ti y que este mensaje que has escuchado realmente haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, en el auditorio ya abrimos las puertas. Estamos al 30% de nuestra capacidad, así es que si tú ya deseas asistir, puedes hacerlo. Estamos llevando todas las medidas sanitarias pertinentes y la separación suficiente para que puedas estar tú y tu familia muy tranquilos. Pero si gustas también de la otra opción, autoiglesia, a partir de las 12 del mediodía nos estamos reuniendo en el lugar ya indicado. Aparecerá un marcador para que puedas asistir o congregarte con nosotros. Y si no te es posible asistir presencialmente a ninguna de esas dos reuniones, nos vemos aquí. Sigue conectado. Gracias por tu fidelidad también con tus ofrendas y con tus diezmos. Sin tu aportación esto no sería posible. Te bendecimos, bendigo a tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos pronto.